Buenas tardes, hermano. Y saludamos a todas las personas que nos están acompañando a través de las diferentes redes sociales de las que nos ven. Pues bienvenidos en esta tarde a este estudio de nuestra lección, ¿verdad? De esta semana. Es una bendición poder estar aquí, hermana Toñita, sobre todo pues teniendo un estudio de la palabra de Dios. Y como usted lo acaba de decir, pues les damos una bienvenida a nuestras personas que en algún lugar nos han estado escuchando. Así es. Esta semana vamos a estudiar el misterio del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo hace ver durante esta lección cómo el Evangelio fue abierto a los gentiles y que a través de la apertura a ellos llegaron a ser coherederos también y miembros del mismo cuerpo, ¿verdad? Y participantes de las promesas de nuestro Señor por medio del Evangelio. También habla de la pasión de Él por predicar el Evangelio a los gentiles. El apóstol Pablo era un apasionado de llevar el Evangelio hacia los gentiles, ¿verdad? Y el compromiso que sintió él, ¿verdad? De acerca del ministerio central de la iglesia, de cómo predicarles, ¿verdad? Recordemos que en estos tiempos, ahorita no, se nos hace pues muy difícil creer, ¿verdad? Acerca de que las demás personas reciban el Evangelio, pero en aquellos tiempos el pueblo judío, ellos decían que el Evangelio era para ellos, que eran el pueblo de Dios. Entonces era una situación difícil con la que el apóstol se tenía que enfrentar para que la iglesia entendiera que la gracia de nuestro Señor se estaba abriendo al pueblo gentil también. Y aparte, pues estaban en pie de igualdad con sus hermanos judíos. O sea, fue una lucha para el apóstol Pablo hacer ver todas esas cosas a la iglesia de ese tiempo. Sí, es correcto. El tema central de esta lección 6 habla de un misterio, ¿sí? Y entonces, si nosotros vayamos al libro de Efesios, en el capítulo 3, primeramente Pablo se identifica. Se identifica y dice que él, en cierto momento, en el versículo 1 dice, yo Pablo, dice, prisionero de Cristo Jesús. Y aquí mismo, en este mismo versículo, dice, ¿cuál es la causa que lo tiene preso? Dice, por vosotros. Ser preso, pues es un oprobio, es algo que no es digno. Y ciertamente Pablo, pues quiere en cierta forma justificar y decirle a los hermanos de Efesios cuál es la razón. Y es una razón muy justificada. O sea, él está preso por causa de la palabra de Dios. Pero el mensaje central de Pablo, lo que a él le preocupa, y como usted lo dijo, hermana Toñita, lo que a él le emociona es que ese evangelio se dé a conocer a todo el mundo. Y entonces yo encuentro ahí en el versículo 5, bueno, quizá a lo mejor diríamos, se tardó un poquito el apóstol Pablo en decir cuál es ese misterio. Previo al versículo 5, los primeros versículos, él menciona que él está prisionero de Cristo Jesús. Dice, por vosotros los gentiles. Seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada, pues por revelación me fue declarado el misterio que antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, le empieza a decir algunas cosas. Y entonces en el versículo 5 dice, el cual, dice, en otras generaciones no se dio por diferentes situaciones. Él no nos lo explica por qué, pero dice, no se dio a conocer. Pero me encanta como dice en el versículo 6, cuando dice, el misterio es que los gentiles sean coherederos. Y no solamente coherederos, dice él, que sean miembros de un mismo cuerpo. O sea,
y que también sean a la vez copartícipes, ¿sí?, de las promesas de Cristo Jesús. O sea, ahí está el meollo de ese misterio. No sé cuál sería la palabra adecuada, si decir es la preocupación o es la responsabilidad del apóstol Pablo hacia los efesios, de que los gentiles, en cierta forma, sean coherederos, sean miembros de un mismo cuerpo. Y lo recalco, dice, sean copartícipes de la promesa de Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo que el mensaje de Dios debe ser un mensaje, o es un mensaje inclusivo. Así es. Inclusivo, o sea, para todas las generaciones, para todas las edades. Quizá podemos trasladarnos a nuestro tiempo presente, actual. Y entonces, la misión que tenemos nosotros como cristianos, la misión que tiene la iglesia, pues es muy definida y muy específica. Id por todo el mundo. ¿Y qué hacer? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Ajá. O sea, en cierta forma, esta lección también es para nosotros, hermana Toñita. Claro. No es solamente para el pueblo, para la iglesia, de Éfeso. A Pablo le preocupaba que los gentiles, pues en cierta forma, no fueran coherederos. Ajá. Y es que, como mencionaba hace rato yo, aquí el problema, hermano, es que el pueblo judío decía que los gentiles no tenían derecho, que eran incircuncisos, que ellos no entraban dentro del pueblo de Dios. Y en realidad, si vemos, fue una lucha muy fuerte del apóstol Pablo para hacer entender a los judíos y a los mismos gentiles que ellos abarcaban la gracia de Dios, que no estaban fuera de eso. Entonces, él tuvo que luchar contra eso, ¿verdad? Y dice en Efesios 3, del 1 al 6, dice: cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó, dice, de manera especial, extenderles su gracia a ustedes los gentiles. Aquí está hablando, primero que nada, hermano, tenemos que entender que el apóstol Pablo le estaba hablando a las casas, iglesias de los gentiles. O sea, la carta en realidad era una carta para el pueblo gentil que se estaba integrando a la iglesia. Y él se las estaba escribiendo precisamente a ellos para que entendieran, ¿verdad? Y dice: tal como antes les escribí brevemente, Dios me reveló un misterioso plan. Él decía, Dios me reveló, me encargó el ministerio de la gracia, como vemos aquí, ¿verdad? Dice que siendo de algo que denomina la administración de la gracia de Dios. Pero luego él también, si vemos más adelante, dice: cuando lean esto que les escribo, entiendan la percepción que tengo de este plan. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Él dice, les escribe y le dice: soy prisionero por ustedes. Les dice, Dios me ha revelado un misterio, pero no nada más a mí me lo ha revelado. Aquí menciona profetas, pero entendamos que no se estaba refiriendo a los profetas antiguos. Probablemente dentro del pueblo en ese tiempo había gente que también estaba profetizando, que llevaba a cabo la profetización, ¿verdad? Y afirma que el lugar no es único que lo reciba. O sea, dice, se me ha revelado un ministerio, se me ha encargado que lo haga entender. O sea, ¿qué era ese ministerio? Como usted ya lo mencionó ahorita, la gracia de Dios, ¿sí? Dios me reveló esto. Y yo lo estoy cumpliendo, estoy llevando a cabo lo que Dios me encomendó, y no nada más a mí me lo ha dado a entender, a ellos también, a los profetas de la mención aquí, se los ha dicho también. O sea, no soy escrito, pero vuelvo a lo mismo. O sea, no eran los profetas antiguos a los que se refería, sino probablemente gente que profetizaba. Sí, y de la misma manera, si analizamos ahí Efesios 3:7, él dice, de lo cual yo fui hecho ministro. Ajá. ¿Y realmente qué hace un ministro? Su nombre viene del verbo ministrar.
hacer una obra en favor de. Ajá. Y entonces en este caso, Pablo quiere incluir a un sector, podríamos decir, de la población. Sí. De hecho, en el 3:6 dice, ¿verdad? Sí. Dice, y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan de igualdad riqueza heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos fueron parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones. O sea, ¿qué está diciendo? Y que los gentiles son herederos, que son miembros del mismo cuerpo, participantes de la promesa también. ¿Qué cuerpo? La iglesia. O sea, ahí él está coaccionando al pueblo gentil con el pueblo judío, diciéndole ya no, como lo dijo él más adelante, dice, ya no hay gentil ni griego, ni esclavo, ni libre, ¿verdad? O sea, ya ahora el evangelio es para todos, la gracia se ha extendido. Sí, es correcto. O sea, aquí está buscando la unificación, la unidad, ¿sí? Y sobre todo la unidad en Cristo Jesús. Exacto. Eso es muy, muy importante, ¿no? Y ese es el mismo mensaje, pues, para la iglesia actual. Él está tratando de evitar que existan esas divisiones. Discriminación también. Porque como le decía ahorita, incluso ellos decían, no, ¿quiénes son esos incircuncisos? O sea, ¿verdad? Ellos están caídos de la gracia de Dios. Nosotros tenemos la circuncisión, somos el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo elegido. Nadie más tiene derecho a disfrutar de este banquete, sí, más que nosotros. Es correcto. Ahora, para Pablo, hermana Toñita, era muy incómodo. Yo diría muy incómodo estar llevando este mensaje por la situación en la que él se encontraba. Ajá. Él estaba preso. Exacto. Y entonces eso le daba, podríamos decir, o le restaba, pues cierta, ¿qué podríamos decir? Cierta autoridad moral, diríamos hoy en día. Sin embargo, él reacciona y dice, bueno, de alguna manera yo soy un ministro del Señor y estoy para ministrar, para unificar la iglesia, para evitar esas divisiones, para evitar ese racismo, para evitar esas discriminaciones, como usted dijo, y aquí estoy. Pero me llama mucho la atención que a pesar de esa situación en la que él se encontraba, el apóstol Pablo, nosotros podemos aprender una gran lección, que no hay limitación alguna para no poder hacer la obra de Dios. Exacto. Y la obra de Dios es prácticamente, para efectos prácticos, predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación. Y las buenas nuevas de salvación, pues son aquellas que traen paz. Ahora, en la situación en que se encuentra Pablo también me enseña una gran lección, que yo debo de confiar en que de alguna manera Dios me puede usar a mí, la puede usar usted, hermana Toñita, puede usar a la persona que nos está escuchando ahorita para escuchar de la palabra de Dios. Así es, ¿verdad? Solo es ponernos en sus manos, ¿verdad? Y vamos a ver ahora, Cristo habita en tu corazón. Es una, claro, ¿verdad? Sí. Pregunta ahí por ahí. Y vamos a leer Efesios 3, 14 y 15. Vamos a ver lo que se nos dice. En Efesios 3, 14 y 15 me trabó un poquito la hoja, pero... Sí, Efesios 3, 14 y 15 dice... Ajá. Es bien interesante, o sea, a mí me llama mucho la atención eso, y yo admiro mucho este mensaje de Efesios 3, 14. Si gusta, yo se lo leo y usted no lo... Me gusta esta esa versión, sí dice, es muy específica. Dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y la tierra. Aquí el apóstol está haciendo un juego de palabras, una metáfora, está usando dos palabras, ¿verdad? Primero que nada, está usando pater, que es padre, y otra es familia, patria, ¿sí? Hermano, es algo tan hermoso ver que las familias son valoradas por Dios, que las familias, Dios ama a las familias y todas pertenecemos al Padre, toda familia somos de la patria de Dios, o sea,
toma el nombre del Padre, ¿sí? Toda familia terrenal es parte del patriarcado de Dios, y Dios se preocupa por las familias de la tierra. Dios quiere a las familias de la tierra, y es tan importante, hermano, porque de esa manera vemos que nuestra familia no está sola, que nuestra familia no está desolada, no está dejada, sino que Dios está al cuidado de nuestras familias, ¿verdad? Que está protegiéndonos, ¿verdad? Cuando uno, claro, sobre todo va a Él y pone su familia en sus manos. Pero qué hermoso ver que como familias somos parte de la familia de Dios, somos del patriarcado de nuestro Padre Celestial, procedemos de ese patriarcado, y es un gran honor saber que somos descendientes del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Que procedemos de Él como familia. ¿Qué se usa ahí? Primero, en Efesios 3:16, el apóstol Pablo pide una fortaleza interior por medio del Espíritu Santo. Dice en Efesios 3:16, ¿verdad? Si lo quiere leer, hermano. Sí, claro. Efesios 3:16 menciona, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Si vemos el antecedente de esto, esta es una de las razones por las que Pablo está orando. Ajá. Esta es una de las razones por las cuales él dice, yo doblo mis rodillas. Usted mencionaba efectivamente, la preocupación de Pablo eran las familias. Y entonces él está orando para que esas familias, en cierta forma, sean fortalecidas. Exacto. Dice aquí en esta versión, dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu. ¿Qué estaba diciendo ahí? Que haya una unidad espiritual, que haya una fortaleza por medio del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo los fortalezca, los llene de fuerza, ¿verdad? Que haya una identidad espiritual. O sea, ¿qué quiere decir eso? Estable. O sea, que nos sintamos, dice en el 17, ¿verdad? Aquí, entonces Cristo dice, habitará en el corazón de usted a medida que confíen en Él. O sea, nuestro Señor va a estar en nosotros y va a haber una estabilidad espiritual, ¿verdad? Y echarán raíces profundas, dice, en el amor de Dios, y ellos los mantendrán fuertes. O sea, ¿qué dice Él? Que pido que Dios del Espíritu Santo, que los fortalezca, que los haga estables espiritualmente, y de esa manera, ya teniendo el Espíritu Santo, teniendo fortaleza, paz interiores a través del Espíritu Santo, ahora van a echar unas raíces profundas y fuertes, y luego acaba de decir, y van a estar arraigados y profundizados en el amor. Y eso es muy importante, hermano, echar raíces profundas en el Evangelio, o sea, en nuestra vida espiritual, porque así como los árboles, cuando tienen una raíz profunda, viene un viento y se detienen, así nosotros, pero cuando nuestra raíz está superficial, viene un viento y nos va a arrancar, nos va a quitar del camino espiritual. ¿Y qué sería ese viento? Preocupaciones, contiendas, ¿verdad?, que se presenten. Y si nosotros nos cimentamos bien a través del Espíritu Santo en el amor del Señor, y tenemos esa unidad con el Padre, con nuestro Dios, nuestras raíces van a estar tan profundas que van a venir problemas, van a venir dificultades, y vamos a estar bien arraigados y no nos vamos a poder. De hecho, el apóstol Pablo habla en el 18, también dice, espero, dice aparte, que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Ahí él no usa usa 4 dimensiones: la altura, la profundidad, la anchura, ¿verdad? Sí, y el extensor, o sea, usa las 4 profundidades él para determinar. Y en sí, si vemos al final, todo esto se va a enfocar a lo grande que es el amor de Dios, ¿verdad? Como dice Romanos, dice, ¿y qué nos podrá apartar del amor de Dios?
Dice, enfermedades, dificultades. Dice, yo tengo por seguro que nada de esto nos va a poder apartar cuando comprendemos lo profundo y lo grande que es el amor de Dios hacia nosotros. Cuánto nos ama Dios, qué grande es el amor de Dios que dio a su Hijo por nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Ahí fue una de las muestras más grandes del amor que Dios nos tiene hacia nosotros. Entonces, a lo mejor con nuestra mente infinita como humanos, nunca vamos a alcanzar a comprender en realidad la profundidad, la anchura, ¿verdad? La altura del amor de Dios, pero es algo maravilloso, ¿verdad? Claro. Sí, destacando un poquito lo que usted mencionaba ahorita, hermana Toñita, acerca de la oración. Aquí encontramos, bueno, resumiendo un poquito, el interés que tiene Pablo. Imagínate que alguien esté orando por ti. Qué hermoso saber que alguien está orando por ti. Saber que alguien está orando por una situación que yo estoy pasando. Saber que alguien se interesa. Solamente con el simple hecho de saber que alguien está orando por ti, mi estado emocional puede cambiar positivamente. Y aquí el apóstol Pablo, él está mostrando un interés, y ese interés lo lleva no a preocuparse, que es diferente a ocuparse. Él se está ocupando de la oración y dice, por esta causa doblo yo mis rodillas. Y entonces, como usted lo subrayaba, él pide el Espíritu Santo. No olvidemos que el Espíritu Santo pues tiene una serie de funciones y características. Aquí él solamente se enfoca en una característica, el poder que puede tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ser una guía, puede ser mi maestro, puede ser mi orientador, puede ser el que me anima. Y raras veces lo pedimos, Toñita, el Espíritu Santo. Qué bueno que en nuestra práctica de oración siempre pudiéramos estar pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Pablo pide la presencia del Espíritu Santo para que nuestros hermanos sean fortalecidos, para que estos hermanos en su corazón siempre tengan a Cristo. Y usted mencionaba algo muy importante, que conozcan el amor, que es una necesidad actual de nuestra sociedad. ¿Sí? Que conozcan el amor de tal manera que ellos lo puedan experimentar, que es un amor infinito, como usted lo dijo, 4 dimensiones. ¿Dónde puedes encontrar un amor tan profundo? Tan ancho. Hay un cantito que lo menciona, sí. ¿Verdad? Entonces, el apóstol Pablo hace énfasis en eso. Y eso pues es de admirar de un verdadero ministro, de un verdadero cristiano, que a lo mejor nosotros pudiéramos tomar algo de él en nuestra relación también para con nuestra iglesia. ¿Sí? Exactamente. Y en la parte del viernes, aquí se nos hace ver que todo está a disposición de nosotros, ¿verdad? Pero si nosotros, o sea, el amor de Dios es muy grande, el Espíritu Santo va a venir a actuar, nos va a sacudir, nos va a hacer sentir la necesidad de Dios. Cuán importante es que, ¿verdad? Busquemos a Dios, pero hay un detalle. A veces nuestra relación con Dios está eclipsada. A veces ¿qué quiere decir eso? Que no vemos, o sea, así como hay un eclipse, ¿verdad? Y bloquea, así a veces está bloqueada nuestra luz que debemos de dar a las demás personas. Así como cuando hay un eclipse de sol, ¿verdad? O de luna, se bloquea, por ejemplo, se oscurecen los eclipses de sol. Así nosotros, a veces nuestra relación con Dios puede estar tan deteriorada que eclipsamos y se nubla nuestra luz espiritual. Y cuando nosotros tenemos eclipsada nuestra relación con Dios, cuando no hay una verdadera unión con Él, todo lo que Dios ha hecho por nosotros va a ser en vano. No vamos a podernos asir de la gracia de nuestro Señor. No vamos a poder ser transformados día con día. No vamos a poder obtener la victoria espiritualmente. ¿Por qué? Porque no vamos con Dios de la mano y no tenemos una estrecha relación con Dios y estamos bloqueando nuestra relación con Dios. Y debe de ser tan íntima para poder obtener la victoria, una relación íntima que haya unión entre nosotros y nuestro Dios.
Sí, cuando el apóstol Pablo, retomando lo que usted mencionando ahorita, que a veces estamos tan eclipsados, no dudo que la iglesia de Éfeso también estaba pasando por la misma situación, que quizá hoy también pasamos nosotros. Hay momentos difíciles, hay situaciones difíciles que vivimos, y las vivimos porque el enemigo trabaja. Exacto. El enemigo trabaja y de alguna forma quiere que estemos tristes. De alguna forma quiere que lloremos, el enemigo. El enemigo quiere que suframos, ¿sí? Pero me encanta cómo el apóstol Pablo, ya para terminar en el capítulo 3, les dice a los hermanos de la iglesia de Éfeso, y aquel, y lo subrayo con letras mayúsculas, dice, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Ajá. En otras palabras nos está diciendo, Dios tiene una respuesta generosa para ti. Dios es generoso. Dios te va a solucionar ese problema que tú tienes. Dios te va a ayudar con esa situación y te va a dar más de lo que tú esperas. Ahora, hay que considerar un poquito a los efesios, hermano, porque acuérdese, como vimos en lecciones anteriores, en ese tiempo había mucha idolatría, había muchas corrientes. Hechicería, idolatría. Entonces, no era nada fácil dejar las corrientes del mundo, dejar el sistema de ese pueblo. Y decir, yo soy cristiano, o sea, yo sirvo a Jesús, ¿verdad? Ya no me voy a dedicar a esto, porque era algo muy arraigado en ese tiempo. Entonces, por eso el apóstol Pablo le dice todo eso, ¿verdad? Sí. De hecho, hoy en día, y ahorita me estoy acordando de lo que usted menciona, en esos tiempos había idolatría, había hechicería, había corrientes filosóficas. Exacto. Lo mismo vivimos hoy, Toñita, en estos días. ¿Sí? Hay gente que tiene sus ídolos, hay gente que consulta hechiceros, inclusive ahora se han abierto los medios de comunicación para que algunos hechiceros tengan sus programas. Exacto. Pero Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, mejor ve a la fuente de poder, que es Dios, y Dios te va a contestar, Dios te va a dar la fortaleza, Dios te va a dar tu cuidado. Dios está disponible, pero acude con Él. Exactamente. Yo, hermano, con esta lección me quedo con cuán grande es el amor de Dios y cómo nos ama como hijos suyos, al grado de que extendió su gracia fuera del pueblo judío, ¿verdad? Y debido a eso, nosotros tenemos ahorita la oportunidad de acercarnos a Él. Nosotros alcanzamos esa bendición también. Ahorita estamos hablando de los efesios, pero si lo vemos, fue para nosotros también, porque si no, nosotros ahorita no tuviéramos la oportunidad de acercarnos a nuestro Señor y de ir a Él, ¿verdad? Y de servirle, porque la gracia no se hubiera abierto. Y qué grande es el amor de Dios y cuán agradecidos debemos de estar con Él por ese infinito amor que nos tiene, porque como dicen, si no fuera por eso ya nos hubiera consumido, incluso claro. Ya hasta nos hubiera consumido, ¿verdad? Porque a veces sinceramente hacemos enojar a Dios con nuestra forma de ser, con nuestra conducta, ¿verdad? Sí, pero sin embargo Dios es paciente y ha extendido su grande amor. Pero acordémonos que también que no hay que abusar. Claro. Porque así como los padres tienen un límite con los hijos, también nuestro Dios como Padre Celestial con nosotros, ¿verdad? Y no sé usted, hermano, ¿qué se queda en esta lección? Sí, yo me quedaría con 3 cosas. Número 1, como usted lo acaba de mencionar, de alguna forma el Señor nos ha rescatado, tanto a usted como a mí. En mi caso, ya hacen algunos ayeres que de alguna forma me llegó una luz, la luz del Evangelio. Entonces mi actitud en este momento, y creo que todos los días, es una actitud de gratitud a Dios. ¿Qué hubiera sido de mí si yo no hubiera recibido esa luz? ¿Cómo fuera mi vida? ¿Cómo hubiera sido su vida, hermana Toñita, si usted no hubiera recibido esa luz? Gracias a un instrumento de Dios, recibimos esa luz. Entonces es lo primero, sentir gratitud. Número 2,
cuando yo me siento presionado por problemas, por tentaciones, por situaciones, sé a dónde acudir, sé cuál es la fuente de poder y sé que está disponible las 24 horas, 24/7, como dicen por ahí, ¿sí? Y está dispuesto a escucharme, está dispuesto a socorrerme. Y si todavía no se lo pido, Él me brinda protección. No tengo que andar pagando guaruras ni cosas así por el estilo. Entonces, creo que el relato de Pablo me enseña esa gran lección, que debo yo estar agradecido por lo que Dios ha hecho por mí, pero también saber que Dios todavía está trabajando por mí, porque Él me está proyectando para un futuro mejor. Él quiere que viva un presente feliz, en paz. Y lo tercero, yo le dije 3 cosas. Yo le pido a Dios que yo pueda convertirme en un agente como Pablo, en un agente de Dios, en un agente donde yo lleve ese mensaje de esperanza y de paz. Así es, el Señor nos ayude, ¿verdad?, para ser agentes de Él y llevar el mensaje a las demás personas, y que a través de su mensaje gente pueda entregar su corazón a nuestro Señor y aprovechar esa oportunidad que se nos da de la gracia de Dios, porque va a haber un momento en que ya no se va a poder utilizar, ¿verdad? Así es. El Señor nos ayude, hermano, y esta es mi oración en esta tarde, y agradecemos a las personas, ¿verdad?, claro, que nos acompañan durante esta transmisión de la lección de Escuela Sabática. Muchas gracias, hermana Toñita, Gracias, hermano, también por participar. Bendiciones para todos. Igual, sí, bendiciones para todos.